Queridos hermanos, nuevamente tenemos el privilegio de estudiar lo que la palabra del Señor habla acerca de ciertos dones con los cuales el Señor quiere bendecir a su pueblo en el cumplimiento de la misión. El Espíritu de Dios fue el que inspiró a todas estas personas que escribieron el texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aproximadamente 40 personas que vivieron en distintas épocas, aproximadamente a lo largo de 1500 años, y que es la palabra del Señor que viene para nosotros. Tenemos que orar fervientemente, queridos hermanos y hermanas, para que al estudiar las Sagradas Escrituras y al estudiar este tema importante acerca de qué manera cumplir mejor la misión evangélica, es decir, traer este mensaje a todos los países del mundo, a todos los continentes, a todas las razas, a todas las culturas y etnias y en distintos idiomas que existen actualmente en el mundo, ¿de qué manera podemos cumplir mejor esta misión? Tenemos que saber entender la voluntad de Dios. Tenemos que orar al Espíritu Santo para que Él, que fue quien inspiró el texto bíblico, nos pueda explicar de la mejor manera que entendemos al estudiar las Sagradas Escrituras. Hay distintos dones. Un extraordinario don que el Señor ha otorgado es el don de profecía. Tenemos en el texto bíblico muchas profecías, que es cuando el Señor expresa su voluntad e informa a su pueblo para capacitarlo y para que esté preparado para un evento de acuerdo a su omnisapiencia y de acuerdo a sus planes en determinados tiempos de la historia de este mundo. El mismo Espíritu nos quiere explicar a nosotros de qué manera Él quiere entrenarnos, de qué manera Él quiere llamarnos y nosotros responder por fe para estar involucrados en la misión de la Iglesia. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 12, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. En cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, continúa diciendo, hay diversos dones, pero un Espíritu con mayúscula. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Dice aquí el texto bíblico, hay diversos dones, pero el Espíritu Santo es uno solo. El Espíritu Santo es el que otorga los dones. El Espíritu de profecía amplía, diciendo de que estos es una variedad de dones para el cumplimiento de la misión. El mismo texto bíblico, Cristo mismo utilizó parábolas, donde dice de que todos reciben talentos o dones, algunos 5, otros 2, otros 1, pero todos tienen que ponerlo al servicio del Señor. Quiere decir que el Señor es el que nos está invitando a que nosotros nos consagremos, es decir, que nosotros nos dediquemos al cumplimiento de la misión de acuerdo al don y al talento que nos has dado. Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Pero entonces en el versículo 6 dice, hay distintas funciones, es decir, roles, es decir, oficinas, como se dice en inglés, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué el Señor nos da esos talentos y esos dones? Para el bien de los demás. Dice aquí, nos da distintos dones para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu la palabra de sabiduría. Un don es la palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros,
poderes milagrosos, a otros de profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determine. O sea que es claro en el texto que el Señor es el que otorga los dones, el Señor es el que otorga los talentos. Él es quien decide otorgar esta diversidad de dones y talentos que están aquí enumeradas. Pero entonces, más adelante, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Es decir, que se está refiriendo el apóstol a que todos los miembros de la iglesia, todos aquellos que han sido bautizados, todos aquellos que sus nombres figuran en los libros de la iglesia, son como los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo en otras partes de las Sagradas Escrituras es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y entonces el Señor utiliza a cada miembro, a cada niño, a cada joven, a cada hermana, a cada hermano, utiliza con poder de acuerdo a los dones que le ha entregado. Y ya hemos leído una diversidad de dones que el Espíritu Santo otorga a cada uno. Algunos tienen varios talentos y varios dones y brindan un servicio extraordinario en favor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otros tienen quizá un don. Usted debe conocer cuál es ese don que el Señor le ha entregado. Pero dice en el versículo 28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Y termina el capítulo 12 con una frase. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Y es lo que viene a continuación, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, fíjense el detalle. En el versículo 12 decían que eran dones y talentos que el Señor nos otorga. Pero también al final del capítulo habla de distintos cargos o funciones. Hace una distinción entre los dones y talentos y los cargos a los cuales el Señor también nos invita a desempeñar y los enumera, pero enumera solo tres. En primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, y luego los que hacen milagros, etc. Así que fíjense ustedes que el Señor en el capítulo siguiente, 13, dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, que es el tema que estamos destacando en este momento, el don de profecía es un don que el Señor nos da, es una revelación directa de Dios de una manera sobrenatural para dar un mensaje específico al pueblo. Es algo que no lo determina el ser humano, es un don extraordinario de Dios. Dice el texto bíblico en 1 Corintios 12, 28, en primer lugar apóstoles, los pastores ordenados. En segundo lugar, profetas, es decir, una persona, hombre o mujer, que Dios le ha dado la prerrogativa de revelar el futuro. En tercer lugar, decía capítulo 12, maestros. Volviendo al capítulo 13, dice, si yo tengo el don de profecía, ese don extraordinario de recibir una intervención sobrenatural de Dios para ser el instrumento que Dios escoge para dar un mensaje específico en determinado momento de la historia del mundo. Dice, si tengo ese don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logre trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.
Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En definitiva, la palabra del Señor dice, fíjense ustedes, los dones enumerados son extraordinarios. Las funciones o cargos que ustedes pueden desempeñar en favor de la iglesia son extraordinarios. Pero jamás se olviden de lo más excelente, el camino más excelente, es el camino del amor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Pero también el apóstol Juan escribió, Dios es amor. Y para que nosotros podamos aceptar el llamado de la fuente de amor, tenemos que ejercitar amor. Cuando nosotros estamos debatiendo estos temas, tenemos que expresar amor. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué es tu plan para mi vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo leemos las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos quieres decir? ¿Cómo nos estás invitando a servirte? ¿Cuál es el rol que quieres tú que yo desempeñe? ¿Qué quieres hacer tú con mi vida? Pero por sobre todas las cosas, el Señor dice, yo quiero que en ti exista el amor. Dice el apóstol Juan en capítulo 15 que el amor se logra cuando estemos plenamente unidos a la fuente de amor, que es nuestro Señor Jesús. Él dice de que no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y continúa diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. El Señor dice, no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para redimir a todos los seres humanos de este mundo. Cristo quiere considerarme, a mí y a ti, como su amigo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dio su vida y dice que cada uno de nosotros llegará a ser sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Por lo tanto, diariamente, temprano cada mañana, estamos siendo invitados a venir a la comunión con Él, para escuchar su voz a través del estudio de las Sagradas Escrituras, para hablar con Él a través de la oración. Él nos invita diariamente a que estemos en relación con Él para que ese amor pueda fluir en nuestras vidas y pueda entonces caracterizar todas las acciones de nuestra vida, todas nuestras palabras, las cartas que podamos escribir, los mensajes que podamos enviar, la manera en que nos interrelacionamos unos con otros que pueda demostrar ese amor y ese carácter maravilloso. Don de profecía, un hermoso don. ¿Necesita una profeta o un profeta ser ordenado necesariamente? ¿Puede una persona tener un talento y a su vez desempeñar otra función? Hay muchas hermanas que tienen talentos extraordinarios y que aún así cuando el Señor las llama a ser madre, deciden, es una decisión personal entre ella y el esposo y con Dios, deciden dejar sus funciones laborales para dedicarse al hogar. Porque consideran que ese regalo extraordinario del fruto de su amor, que son esos niños que el Señor les ha entregado, ahora se constituye en el mayor trabajo misionero que tienen que hacer. Instruye al niño en su carrera y no se apartará de ella. Quiere decir que cada hermana tiene que decidir cómo el Señor le está llamando. Pero en cada una de esas funciones, apliquen ustedes los talentos que el Señor les ha dado, pero por sobre todas las cosas no se olviden de este camino más excelente, que es el camino del amor. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará.
Estábamos considerando la importancia del don de profecía, que es un don de Dios, no necesariamente un cargo a ser ejercido o una función de la iglesia. Es un don que el Señor nos da para un mensaje y cumplir un mensaje específico. Pero dice aquí el texto bíblico, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y termina con ese famoso versículo 13 del capítulo 13. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Hermoso contenido que te dice el Señor a través de este texto bíblico. ¿Cuáles son los dones espirituales? ¿Cuáles son las funciones que el Señor espera que nuestra iglesia tenga? Las enumera. ¿Cuáles son las funciones que el Señor espera que la iglesia tenga? Para que a través de los dones que hemos recibido podamos desempeñar las funciones eclesiásticas y los cargos de la organización y la estructura de nuestra iglesia con el único motivo y la única fidelidad de cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Sí, el espíritu de profecía estuvo presente en los 40 autores de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Él estuvo presente en muchos otros casos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, hace una referencia al espíritu de profecía. Aquí dice en el versículo, Lucas 2, versículo 36, Lucas 2, versículo 36, había también una profetisa Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Ana, el Señor le dio el privilegio de que, aunque ella había sido utilizada por Dios para muchas otras profecías, ella tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de las extraordinarias profecías del Antiguo Testamento con la venida del Mesías. En Hechos capítulo 21 habla del evangelista Felipe en Cesarea, que tenía 4 hijas solteras que también eran profetisas. En Hechos, el capítulo 2, versículos 17 y 18, hace referencia a la profecía de Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Vemos, queridos hermanos y hermanas, que a través de las épocas, Dios, que es la autoridad de toda revelación, como lo ha revelado las Sagradas Escrituras, escoge a hombres y mujeres para que sean sus siervos y que envíen los mensajes. De ahí que nosotros les llamamos profetas, mujeres y hombres. Aquí se promete que los niños también profetizarán, las hijas y los hijos profetizarán y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. El don es el don de la profecía. No necesariamente estas personas, niños o jóvenes o ancianos, tienen que ser ordenados al sagrado ministerio. Son dones por un lado y son roles que el Señor nos invita a desempeñar. Que el Señor te bendiga, que podamos comprender el plan divino para nuestras vidas y que decidamos decirle sí al Señor, que nos llama a servirle de todo corazón. Pronto terminaremos esta misión y Cristo vendrá para llevarnos a casa, al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.